Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un viaje alucinante y la verdad bastante complejo. Vamos a desgranar la historia de la descolonización, desde 1945 hasta llegar a las secuelas económicas que todavía hoy, literalmente, marcan el ritmo de nuestro mundo moderno. Pensad que esta es la historia de imperios gigantescos que caen, de naciones enteras que nacen de la noche a la mañana y de unas cadenas invisibles que, por increíble que parezca, siguen ahí presentes. Para arrancar, quiero que le deis una vuelta a este gran misterio. Vamos al grano, porque tener una bandera propia, cantar tu himno nacional y conseguir una sí en la ONU, pues no siempre significa que seas verdaderamente independiente. Muchas veces esa soberanía política es solo el primer escalón, y a decir verdad, resulta ser el más superficial si al final las riendas de tu economía siguen controladas desde fuera. A ver, un proceso tan bestia como este no pasa por arte de magia. Hubo 4 cosas clave que encajaron como un puzzle. Primero, la Segunda Guerra Mundial dejó a los imperios europeos en la ruina absoluta, rompiendo de golpe ese viejo mito de que eran militarmente invencibles. A la vez, hubo un tremendo boom demográfico. Y empezaron a destacar líderes locales brillantísimos, figuras como Gandhi o Ho Chi Minh. Ojo con esto porque ellos habían estudiado en la mismísima Europa y usaron esos mismos ideales occidentales de libertad y democracia para decir, oye, nosotros también tenemos derecho a mandar en nuestra casa. Y fijaos en esta frase, porque pone los pelos de punta y lo resume todo. Cientos de miles de soldados de África y Asia se dejaron la piel y la sangre luchando en las trincheras de Europa contra el fascismo. Claro, esa experiencia tan cruda en el campo de batalla fue el empujón definitivo. La lógica era aplastante. Si valgo para morir por vuestra libertad, también valgo para gobernar la mía. Totalmente indiscutible. Pero, mientras tanto, ¿qué pasaba con los peces gordos? Pues que a las dos nuevas superpotencias de la Guerra Fría les venía de perlas desmantelar estos viejos imperios, aunque por motivos totalmente opuestos. Por un lado, Estados Unidos, que no olvidaba su pasado colonial, quería un mundo lleno de mercados libres, sin las barreras comerciales que ponían los europeos. Y por otro lado, la Unión Soviética veía el colonialismo como el nivel máximo del capitalismo, así que apoyar las independencias era la jugada maestra para fastidiar a Occidente y conseguir nuevos aliados comunistas. Entonces, si sumamos todo esto, Europa sin un duro, líderes locales metiendo presión a tope, las dos grandes superpotencias empujando cada una por su lado y la ONU diciendo que el colonialismo estaba feo, pues mantener esos territorios al otro lado del mundo se volvió algo económicamente insostenible. El destino de los imperios ya estaba echado. La cuestión ahora era cómo iban a irse. Y ahí es donde la cosa se pone interesante, porque tomaron caminos muy distintos. Básicamente, hubo 2 grandes manuales de instrucciones para salir de allí. Por un lado, el modelo británico, que fue súper pragmático. Vieron que no tenían dinero para meterse en guerras eternas y decidieron negociar poco a poco. Pero en el otro extremo tenemos el modelo francés. Francia venía con el orgullo súper herido después de la ocupación nazi y se cerró en banda. Se negaron rotundamente a perder lo que ellos consideraban una parte intocable de su propio territorio nacional. El truco de los británicos fue muy astuto. Dijeron, vale, os damos la independencia política, pero os quedáis en la Commonwealth. O sea, seguimos siendo amigos y, sobre todo, seguimos haciendo negocios. Pero ojo, que nadie se engañe con la palabra negociado. Este proceso en la India pudo ser pacífico con Londres, pero a nivel interno fue un auténtico drama. Dividieron el país en la India y Pakistán por motivos puramente religiosos, y eso desató una guerra civil espantosa. Hablamos de más de 1 millón de muertos en cuestión de meses. Una auténtica tragedia. Y si lo de los británicos tuvo tela, el modelo francés fue devastador desde el minuto 1. Al negarse a negociar nada de nada, a los movimientos locales no les quedó otra que coger las armas. El resultado fueron guerras larguísimas y de una crueldad tremenda. Francia acabó sufriendo una derrota humillante en Indochina frente a las guerrillas del Viet Minh y luego se metió de lleno en el avíspero de Argelia, un conflicto tan bestia que casi provoca un golpe de Estado en París. Claro, cuando los imperios por fin se vieron obligados a hacer las maletas, resulta que lo hicieron tarde, mal y dejando tras de sí lo que llamamos regalos envenenados. Y el peor de todos fue el mapa. Literalmente dibujaron las fronteras de África y Asia en unos despachos en Europa, usando escuadra y cartabón, partiendo por la mitad a etnias milenarias o juntando a grupos que se llevaban a matar. Estas líneas hechas sin sentido dejaron heridas que siguen sangrando hoy. Pensad en las guerras por Cachemira, el drama entre Palestina e Israel o la absoluta barbarie que fue el genocidio de Ruanda. Si miramos un poco el panorama de todo esto, queda clarísimo que hacer las cosas con prisas y trazar esas fronteras de pega fue literalmente echar gasolina al fuego. Y por si montar este Cristo sociopolítico no fuera suficiente, las potencias se encargaron de dejar todo muy bien atadito a nivel económico, una estructura perfectamente diseñada para que estas nuevas naciones siguieran dependiendo de ellos para siempre. Y aquí llegamos a un término que es seguramente uno de los peores malentendidos de la historia:
Todos hemos usado la expresión tercer mundo para hablar de pobreza, ¿verdad? Pues resulta que originalmente no tenía absolutamente nada que ver con el dinero. Fue una idea del francés Alfred Sawy, inspirada en el tercer estado de la Revolución Francesa. Era un concepto político. Definía ese montón de países que no querían saber nada, ni del primer mundo, que era el de Washington, ni del segundo mundo, que era el de Moscú. Querían ser un bando totalmente neutral e independiente. Y ese sueño tan valiente de ser neutrales tuvo su gran momento de gloria en 1955, en Indonesia, en la famosísima conferencia de Bandung. Imaginad la escena. 29 naciones asiáticas y africanas que acababan de independizarse sentadas juntas en una mesa internacional y solas, sin potencias blancas europeas metiendo las narices. Liderados por tipos con muchísimo carisma como Nehru o Sukarno, plantaron cara y exigieron 4 cosas básicas: respeto a su soberanía, igualdad total, que los países ricos dejaran de entrometerse y paz. Todo ese subidón de energía y dignidad tomó forma oficial unos añitos después, en el 61, cuando se unieron líderes de la talla de Nasser en Egipto o el mariscal Tito desde Yugoslavia. Juntos formaron el Movimiento de Países No Alineados, un pacto oficial de neutralidad militar absoluta. Era un intento de decir, oye, nosotros vamos por nuestro propio camino, no queremos guerras y queremos ser dueños de nuestra economía. Así que esto que vemos fue, digamos, la foto oficial del nacimiento del tercer mundo. Una idea súper noble, forjar un camino propio en un planeta que estaba al borde de apretar el botón nuclear. Era un proyecto lleno de esperanza para la gran mayoría del planeta, pero, y aquí viene el gran pero, tenía un fallo de diseño insalvable. Y no era un problema de ideas ni de principios, era un problema puro y duro de recursos materiales. Al final, la realidad de la Guerra Fría les pasó por encima como una pisonadora. Porque claro, tener un papel que dice que eres independiente no le da de comer a tu gente. Estas naciones nuevas eran muy frágiles, necesitaban dinero urgentemente, carreteras, hospitales y armas para defenderse. Y las superpotencias no iban regalando nada por caridad. Consecuencia, casi todos acabaron cayendo en la órbita de un bloque o del otro. Vimos a Cuba o Vietnam arrimándose a la Unión Soviética, mientras Estados Unidos respaldaba un montón de dictaduras que empezaban a surgir en América Latina. Y al verse forzados a pedir ayuda y dinero, cayeron de lleno en la verdadera trampa del subdesarrollo, el neocolonialismo, es decir, una independencia de escaparate. Porque sí, tienes un parlamento, tienes políticos locales y tu bandera es muy bonita. Pero luego resulta que tu petróleo, tu oro o tu coltán te lo extraen grandes corporaciones de fuera. Y lo que es peor, son ellos los que deciden a qué precio se venden tus cosas en el mercado internacional, dejando en el país de origen solo miseria y una deuda externa que es literalmente imposible de pagar. Vamos a hacer las matemáticas que son demoledoras. Es la trampa perfecta del comercio. Los países en desarrollo exportan sus materias primas superbaratas: madera, algodón, minerales puros. Y luego, para poder sobrevivir en el mundo moderno, tienen que ir y comprarles a los países desarrollados las cosas que fabrican con esos mismos materiales, como coches, ordenadores o medicinas. Obviamente esos productos procesados valen una fortuna. ¿El resultado? Una cuenta matemática que siempre sale a deber. Si siempre vendes barato y estás obligado a comprar carísimo, te quedas atrapado en un ciclo infinito de deudas. No hay salida. Y para colmo de males, echemos un vistazo a lo que había dentro de esos países cuando los europeos se fueron. Durante siglos, los imperios no invirtieron absolutamente nada en la gente de allí. Sí, construyeron trenes, pero curiosamente las vías iban solo desde las minas hasta los puertos, para llevarse el botín rápido a Europa. Así que los nuevos gobiernos se encontraron con países sin fábricas, sin carreteras útiles que conectaran ciudades y, lo más trágico, sin apenas médicos o ingenieros propios, porque durante siglos se les había prohibido el acceso a la educación superior. Añadamos aún más leña al fuego con el tema de la población. Resulta que empieza a llegar la medicina occidental básica a estas zonas, lo cual es genial porque la mortalidad cayó en picado. ¿Pero qué pasó? Hubo una explosión demográfica brutal. Nacía muchísima gente, pero tenías unas economías totalmente rotas que no daban abasto, sin escuelas, sin industria para darles trabajo y con una agricultura tan anticuada que casi no daba para comer. El resultado fue el aumento masivo de la pobreza extrema y de un analfabetismo que a día de hoy sigue bloqueando su futuro. En definitiva, estamos ante la trampa perfecta. Todo se retroalimenta. Tienes una economía dependiente que está endeudada hasta las cejas, un atraso tecnológico heredado brutal por siglos de abandono y encima una población creciendo a un ritmo que es imposible de sostener. Estos 3 factores juntos son literalmente los barrotes de la cárcel que llamamos subdesarrollo y son la prueba de que el control económico extranjero sigue vivito y coleando, operando en la sombra mucho después de que bajaran las banderas de los antiguos imperios.
Así que todo este recorrido nos deja con una pregunta bastante incómoda para terminar. Si todo el sistema de sacar la riqueza barata y revenderla cara sigue funcionando casi igual que antes, si lo único que ha pasado es que hemos cambiado los uniformes militares por elegantes trajes de oficina, entonces os pregunto, ¿de verdad desaparecieron los imperios coloniales? ¿O simplemente se volvieron invisibles para seguir haciendo caja? Es una reflexión profunda para darle un par de vueltas. Ha sido un placer compartir esta historia con todos vosotros y espero que os haya ayudado a entender un poco mejor cómo funciona nuestro mundo hoy.